Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores la oportunidad que nos han dado y acordarme también mucho de los técnicos que están desarrollando desde la Junta de Extremadura este proyecto LIFE, porque sé lo que les ha llevado el poder conseguir que hoy estemos todos aquí. Mi reconocimiento a todos y voy a empezar para intentar ajustarme a al tiempo que tengo. Bueno, pues aquí está. Vamos a ver si soy capaz. Aquí estamos. Bueno, como imagináis, lo que voy a contar, a exponer en el día de hoy es un avance de una de las acciones que componen este LIFE de cepas urbanas. Una acción en concreto que es la acción A1 y voy a dejar, no voy a poder finalmente ajustar pues, cuáles son las causas que han podido llevar a esto que voy a plantear, a la evolución de las colonias que hemos estado siguiendo. El proyecto, como sabéis, empezó en 2017 y todavía no ha acabado. Acaba este año, en agosto acabará. Y hay muchas cuestiones que están todavía por terminar, el trabajo de campo y sobre todo el trabajo luego de despacho, de poder ir viendo las diferentes relaciones que han tenido que ver unas acciones con otras, ¿no? El objetivo de esta acción, de la acción del censo de las 19 cepas urbanas, era ver la evolución y ver cómo respondían a otras acciones que, como os digo, el proyecto tiene que ver. Hay acciones de tipo biológico, acciones de gestión del hábitat, de alimentación, gestión del hábitat de reproducción, y hay otras de componente más de sensibilización, etc. La intención que nosotros teníamos en este punto sería poder haber relacionado y haber ofrecido esos datos a día de hoy de cómo han podido afectar las diferentes acciones que se están ahora mismo llevando a cabo de gestión del hábitat en esta evolución de la población que os voy a mostrar, ¿no? En principio, como digo, las colonias urbanas a censar eran 19, 14 nos comprometimos desde Terra Naturalis al seguimiento, 5 más se comprometieron DEMA y el proyecto LIFE llevaba en su desarrollo pues, una metodología inicial, un concepto de colonia que se debería entender y también decía que cualquier ajuste antes de iniciar el proceso ya directo de conteo, de censo, de seguimiento, debería ser expuesto al comité científico del proyecto para que él evaluara y recomendara las acciones que quisiera convenientes, ¿no? Entonces, como digo, esto que os voy a ofrecer, que os voy a contar, son una primera valoración. El alcance final que pueda tener está por definir, porque hay concretamente dos acciones. La A7, que trata o se ocupaba directamente de ver la bondad del método que finalmente hemos utilizado para el censo, y una medida mucho más amplia que la de 1, que era el seguir el impacto de las acciones de conservación sobre la evolución de la población. Como os digo, la metodología que inicialmente se proponía desde el LIFE constaba de 2 visitas, una en febrero a la llegada de la especie a las colonias y otra visita ya en mayo con la etapa de reproducción más avanzada y a partir de estas 2 visitas definir el tamaño de la población. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié en la metodología porque ya Javier Bustamante y Juan Carlos del Moral nos han contado los diferentes métodos. El nuestro eran 2 visitas, una sencilla al principio, un mero conteo, y luego otra más profunda,
complementar ese conteo con un método más exhaustivo en el que se intentaban localizar exactamente todos los puntos de cría. El método, en principio, que se proponía, pues no nos dio muchas garantías. Pensábamos que íbamos a trabajar con un número de colonias en torno al centenar que nos podía permitir una mayor dedicación, un mayor esfuerzo. Y entonces, como el propio proyecto LAI recomendaba que consultara al comité científico, así se hizo, y el comité científico al final convino que el censo se debería hacer en 3 visitas. Una primera, que sería la llegada de los ejemplares a las colonias, un método sencillo, una visita, como os ha explicado Javier, de 10-15 minutos en el que se establecía el número máximo de ejemplares observados, intentando determinar el sexo de cada uno. Una segunda visita, ya en el momento de las puestas, que alternaba este método sencillo, se volvía a hacer ese conteo rápido de 10 minutos, se valoraban qué sexos eran los ejemplares que se divisaban y luego se intentaba permanecer en la colonia el tiempo que hiciera falta para intentar determinar los puntos exactos de cría. Este método se complementaba con una tercera visita que se ajustaba al método exhaustivo y que permitía confirmar los resultados que se habían obtenido en la segunda visita. Esto nos daba idea de cuál era el tamaño de la población reproductora que finalmente había ocupado la colonia, ¿no? Otra de las recomendaciones que hizo el comité científico al grupo de trabajo era que se intentaran hacer censos durante todos los años. Esto en principio no estaba propuesto en el LIFE, pero entre unos y otros, entre la Junta y colaboradores, etcétera, como veréis a continuación, se ha intentado cumplir con ello y se han hecho censos no globales, pero sí se han hecho censos los 5 años que viene a durar este proyecto, ¿no? También se convino que todos estos datos que se obtenían de las visitas se plasmaran en una ficha de censo con el intento de homogeneizar toda la toma de datos, y todo esto posteriormente se ha volcado en una base de datos que recoge no solamente aspectos relativos a esta acción, sino a otros que pudieran ser de interés para la gestión futura de la especie. Las colonias que se han seguido son estas que veis en la pantalla, en total 19, repartidas por las 2 provincias de Extremadura, Cáceres y Badajoz, y su localización, como veis, en Extremadura es bastante abierta y se distribuye prácticamente por todo el ambiente, ¿no? Las colonias, sabéis que son cepas urbanas y dentro de cada cepa urbana hay un número diferente de colonias. Esto fue importante determinarlo en el momento inicial del censo. En la primera visita pues, se contó siempre con información, creo que suficiente, de años anteriores, que nos permitieron llegar ya con mucha tarea hecha. Mucha tarea en el sentido de saber cuántas colonias había en cada una de las cepas. Para cada una de las colonias se establecían puntos de observación que se referenciaban para que años siguientes se pudieran volver a repetir desde esos puntos esas visuales. Os he puesto aquí pues, 4 tipos de cepas urbanas y de colonias. A la izquierda arriba la enjarada, esta sería quizá la menos urbana de todas las cepas, es un conjunto de edificaciones muy cercanas a la ciudad de Cáceres, pero en pleno campo. A la derecha veis Trujillo, el Silo y Novo, es una de las colonias que forman parte de la cepa urbana de Trujillo. Es un edificio muy singular al que pues, había que prestar una atención particularizada. El caso de Garrovillas, donde he querido con esta foto mostraros que aquí la población de Cernícalos Primillas se halla, además de ocupando un par de edificios notables, pues por todo el pueblo, por todas Garrovillas. Y luego otro caso
con acedera, que es la cepa urbana, ocupa bastante del complejo urbano de acedera, pero la colonia se encuentra asentada en un punto concreto, que es esta vieja iglesia medio derruida. Estos serían pues diferentes tipos de colonias dentro de cada una de las cepas en las que hemos trabajado. Y aquí os muestro dos puntos de cómo está estructurada, cómo estructuramos el trabajo. Está en azul limitado, sería lo que es la superficie de la cepa urbana. Como veis, una estrella indica los puntos de observación que se ha intentado mantener para el censo de cada una de las colonias, que serían los círculos amarillos, es decir, en el caso de la colonia urbana de Brozas, dentro de lo que es la superficie de la propia cepa, había 9 colonias, porque la 9, la del Convento de la Luz, aunque se hizo el seguimiento, no está dentro de lo que es la cepa urbana. Y esto es lo que se hizo para cada una de las cepas urbanas, determinar las colonias, determinar los puntos de observación y eso intentar repetirlo año a año. Este es otro caso de la colonia urbana de Trujillo. Como veis, en este caso se definieron 15 colonias dentro de la cepa urbana y bueno, el mecanismo fue exactamente el mismo: localizar las colonias, definir las colonias, que lógicamente, como entendéis, no siempre eran las mismas, porque sobre todo si estaban distribuidos dentro del casco urbano, había viviendas que un año se ocupaban y el otro año era la de al lado, etcétera, etcétera. Bueno, y estos son en líneas generales los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Los años de censo, como os dije, en principio el LIFE solo contemplaba hacer el 17 y el 20, que en principio era el último. Finalmente se alargó un año más porque por cuestiones varias no se pudo acabar en tiempo el LIFE. Y los censos totales que se han hecho son el 17, 18, 19 y 21 y el parcial 20. Las colonias censadas dentro de cada una de las cepas urbanas, como os he dicho antes, ha sido variable, pero siempre ha estado en torno a 125 colonias. 125 dentro de esas 19 cepas urbanas. El sustrato de nidificación siempre fueron sitios artificiales, edificios monumentales, viviendas o construcciones agrarias. Y las cepas urbanas con mayor número de colonias han sido Trujillo y Cáceres Monumental, que han tenido siempre más de 15 colonias. Y estos son los resultados que hemos ido obteniendo en todos estos años, ¿no? Os indico los años y los resultados que hemos ido obteniendo, el número de parejas, siempre en el caso en que se ha dudado de cuál era el número exacto de las parejas que ocupaban la colonia. Aquí os muestro siempre los valores mínimos. Como veis, también os indico esas otras acciones que hubiera sido pues, interesante que os pudiéramos haber establecido si hay alguna relación entre lo que se ha hecho en el sustrato, es decir, adecuar mechinales, instalar nuevos cajas nido, etcétera, etcétera, o las acciones de hábitat que se están haciendo, pues contacto con agricultores, manejo del hábitat, etcétera, etcétera. ¿En qué colonias se han hecho? Y en el caso de Trujillo y Acedera se han hecho los dos tipos de acciones. Y a la derecha os muestro la tendencia, la evolución seguida por estas cepas respecto a las colonias, al número de parejas en cada una de las poblaciones. En general, los tamaños de las colonias, ahí lo veis, el mayor número, casi el 80% de las colonias, eran colonias de menos de 10 parejas y muy pocas de más de 40. Han variado así, como veis, y las más relevantes os las muestro ahí, ¿no? La colonia de Llerena. Estos son datos que están sin cerrar porque pertenecen a esta última campaña. Nos quedaba en alguna de las colonias, nos queda la tercera visita por hacer para acabar de ajustar los valores finales. Entonces son aproximaciones. Pero esta temporada, por ejemplo, la iglesia de Granada, en Llerena, es la colonia
mayor de todas las cepas urbanas, que tienen más de 60 parejas, y ahí os muestro pues, cómo van variando. El silo en Trujillo, uno de ellos, la iglesia de Acedera, esa que os enseñaba antes, que está dentro de la colonia urbana de Acedera, y la población está toda en este edificio. El otro silo de Trujillo, con 45 parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí os hago una comparación de cómo ha variado, ¿no? Para que tener una referencia del grado de importancia que pudiera tener este grupo de 19 cepas urbanas para la población de Cernícalo-Primilla en España. Hemos reunido la información que hay disponible para el caso de España. Ya os ha contado Javier que, en fin, los datos previos son bastante poco exactos. Se trabajaba de otra manera, los medios eran de otro tipo y tal. Y entonces, bueno, pues los datos que tenemos para calcular la evolución de la población en España, pues es a partir del censo que Atienza hizo en 2001, que daba un número casi en torno a los 12.000 parejas, que esa es la población que se considera para España de 1994 al 2000, de 15.000 parejas casi. Otra estima que hicieron Sanjausti y García Fernández, y por último la que os ha mostrado y os ha indicado Javier y Juan Carlos del Moral esta mañana, que se estima y que parece que es la población actual en España, que está en torno a las 10.000 parejas. He puesto al lado las estimas que hay para Extremadura y finalmente las estimas totales en las cepas urbanas que hay, que si veis los últimos 4 cifras del 17 al 21, a la derecha serían la evolución de la población de las cepas urbanas en Extremadura. Esto supone que en 2018, que es cuando tenemos la referencia en España y para Extremadura, el 6% del total de la población española está en esas 19 cepas urbanas. Y el 60% del total de Extremadura está en esas 19 cepas urbanas. Esta sería la evolución que ha seguido la población que hemos de referencia. Como veis, hay un ligero aumento general de 2017 a 2021 que hemos calculado en torno al 35%. Estoy hablando de números globales, no por colonias, sino por cepas. Entonces, la población de las cepas ha pasado de no llegar a 500 a superar los 600, es decir, que en estos 5 años ha subido más de un centenar de parejas. Viéndola por cepas urbanas, vemos que el 42%, 8 de esas cepas urbanas han aumentado su número, 4 han permanecido más o menos estable y 7 han descendido. Entre ellas, las que han aumentado, ahí os hemos puesto 5, que veis que, por ejemplo, en el caso de Llerena es espectacular, ha pasado de 24 parejas a 115, Trujillo de 120 a 165, etc. Y de las que descienden, pues quizá los datos más significativos sean Las Robillas, sea Plasencia, Almendralejo y Ribera del Fresno. Hay otras que también han descendido y, curiosamente, a falta de un estudio un poco más profundo, de ver cuáles han podido ser las causas, pues sí vemos que, si recordáis el mapa en el que os he mostrado antes la localización de las colonias, pues las periféricas quizás estén sufriendo un poco más que las que están en el centro del área de distribución. Y ya para concluir, solamente 2 matices más sobre el método que hemos utilizado y luego otra cuestión sobre la evolución, ¿no? Pues efectivamente creemos que el método que se ha utilizado de 3 visitas es muy eficaz, ajusta perfectamente el tamaño de la población, que para estudios de este tipo puntuales puede ser eficaz. ¿Qué requiere? Requiere de unos datos previos, de un conocimiento de la especie, tener esos puntos de observación, tener datos sobre la fenología de la colonia para concretar las visitas en los momentos oportunos. Requiere un tiempo, entonces para grandes censos, para grandes ámbitos geográficos,
este método sería bastante complejo de llevar a cabo. En este caso, como os digo, eran 100 colonias, 120, y bueno, había medios, posibilidades y se ha podido llevar a cabo. Para superficies más grandes, proyectos más globales, pues sería bastante más complicado, ¿no? Como digo, hacen falta medios materiales, humanos, adecuados, suficientes, ¿no? Y sobre los datos de evolución de la población, sí quiero volver a insistir en que nos estamos moviendo en un escenario, bueno, pues que ya os han comentado antes, ¿no? El escenario de la especie en España es bastante preocupante. En los últimos 8 o 6 años está constatado un descenso bastante significativo. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, que se supone o se prevé que el descenso en España ha podido ser en torno al 50% y que en Extremadura puede llegar en los últimos años a superar el 70%, los datos que nosotros estamos exponiendo en este escenario son bastante halagüeños, ¿no? Hemos detectado, como digo, un aumento general del 35% del conjunto de la población de todas las cepas urbanas, y a falta de valorar la incidencia de las diferentes acciones de conservación y sensibilización hayan podido tener en esa evolución, creo que debemos ser, pues, optimistas, ¿no? Y ver si realmente estas acciones han contribuido de manera eficaz a esta tendencia, y lo suyo, lo ideal, sería que la Junta de Extremadura, las comunidades, pudieran tener en cuenta esta experiencia y llevarla a cabo, ¿no? Para intentar revertir esta evolución muy preocupante en la que está la especie, ¿no? Y nada más, solamente pues mencionar que un proyecto como este, un seguimiento como este, pues hace falta que intervenga mucha gente, y así ha sido, ¿no? Nada más, pues gracias a todos y suerte. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención y por tu exposición. Ahora vamos a ver, Juncal, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Sí, paso a leerle la pregunta. Dice así: ahora que hay información de las colonias a nivel nacional, ¿sería extrapolable el método al resto de España o con el método de Bustamante es suficiente? Yo que creo que efectivamente esto sería impensable hacerlo a nivel nacional. Yo creo que el criterio del 10% que mencionaba Javier nos va a permitir obtener datos que nos podamos concretar un poco la evolución. Yo creo que ahora quizá no sea tan vital el saber el tamaño exacto de las colonias, pero sí tener una idea de cómo va evolucionando la especie a nivel general. ¿Hay otra pregunta más? Procedo. A ver, más allá del LIFE, ¿la gestión de la especie en Extremadura puede influir en la situación de la especie en las cepas urbanas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Además, va a ser importante este LIFE para la gestión global de la especie en Extremadura, porque uno de los objetivos que se marcaba este LIFE es la elaboración y aprobación de un plan de recuperación de la especie para toda Extremadura. Lo bueno será que esto que podamos haber aprendido del LIFE se plasme en ese plan de recuperación, y eso se lleve a cabo, se ejecute, y la Junta vele porque el compromiso que adquiere con la aprobación del plan se lleve a efecto. Sí, yo creo que va a ser importante este LIFE porque se han hecho cosas novedosas, hemos aprendido bastantes cosas que irán explicándoos a lo largo del Congreso, y bueno, creo que sí, soy optimista. Vale, pues no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Juncal, muchísimas gracias, José Luis. Gracias.